Hola a todos. Bueno, el siguiente ejercicio va a ser de cálculo de esfuerzo a través de, bueno, para fuerzas internas, que son fuerzas en barra, ¿ok? En este caso, en el ejercicio se presenta una estructura, la cual está compuesta de diversas barras. Generalmente a esta estructura se les denomina armadura, un contenido que usualmente se suele ver en estática, así que aquellas personas que no han pasado por la asignatura de estática es bueno que puedan repasar. Lo pueden encontrar en los libros como Mecánica Vectorial para Ingenieros de Estática. Ok. Por otra parte, también se ve un poco de esto en física, así que no debería ser nada nuevo. No obstante, no está de más poder, en este caso, recordar conceptos. ¿Ok? Hemos visto ya cálculo de fuerza o sistemas de reacciones internos en ejercicios prácticos en clase. Así que vamos a repasar con este problema, que es un poco más completo que los que hemos visto en clase, para que les pueda quedar en Teams y así ustedes lo pueden visualizar las veces que quieran. ¿Ok? Entonces el problema nos dice calcular los esfuerzos de los elementos de F, que es la barra que ustedes pueden visualizar acá, de F, que estaría siendo esta barra. ¿Ok? También tenemos la barra C, que estaría siendo esta barra. Y también nos piden calcular la barra BD, que estaría siendo esta barra. Bueno, para poder resolver estos problemas generalmente se utilizan... Hay dos métodos, que estaría siendo el método de nodos, ¿ok? Método de nodos. Primer método. Método de nodos. Que básicamente consiste en representar cada punto de esta barra, o nodo de esta barra, como un elemento independiente y se aísla. ¿Ok? Por ejemplo, si yo quisiera analizar el punto E, por ejemplo, que es el más fácil, ese es mi punto E. Lo represento como un punto en el espacio, el cual es E. Y a este E yo le incorporo las fuerzas que están interactuando sobre él. Por ejemplo, en este caso, si yo analizo E físicamente, sobre está actuando una fuerza de 200 kN, ¿cierto? Hacia abajo tengo a su vez una fuerza que estaría siendo la fuerza F, que está actuando en una dirección X, yo la asumí hacia la derecha. ¿Ok? A su vez, tenemos la fuerza CE, que la voy a asumir hacia la izquierda. Y también tenemos la fuerza ED, que la voy a subir hacia arriba. Entonces, una vez que asumimos la dirección de las fuerzas, tenemos un sistema vectorial. Y lo único que hay que hacer es realizar sumatoria de fuerza. Por lo tanto, como tenemos ahora un punto en el espacio que contiene fuerzas, puedo plantear simplemente que la sumatoria de fuerzas, por ejemplo, en I igual 0 para la partícula E va a ser igual a los menos 200, ¿cierto? Kn más la fuerza Ed. Y esto tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, Ed necesariamente tiene que ser igual a 200 kN, que tiene todo el sentido del mundo debido a que, como ustedes saben, en física toda acción tiene una reacción y la única fuerza
que se está incorporando en el punto E hacia abajo estarían siendo los 200 kilonewton, es lógico esperar que en el punto la fuerza de reacción ED sea la misma magnitud, pero con sentido opuesto. ¿Ok? Lo mismo ocurre con la sumatoria de fuerza en X. Sumatoria de fuerza en X igual 0. Por lo tanto, desde este punto de vista, nosotros tendríamos que EF, ¿cierto? Tiene que ser igual a la fuerza CE. Y en eso consiste el análisis nodal. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera analizar la fuerza de F, la única forma de poder analizar la fuerza de F es poder posicionarme yo en el nodo F o en el nodo D. ¿A qué quiero llegar con esto? Que cada nodo comparte fuerzas internas. Por ejemplo, el nodo F comparte la fuerza EF, ¿cierto? Con el nodo E y la fuerza DF con el nodo D. Por lo tanto, cuando nosotros pasemos, por ejemplo, al nodo D para poder hacer un análisis y calcular quizás la fuerza DD que se encuentra acá, vamos a poder calcular el sistema debido a que las otras incógnitas que pertenecen al punto D ya las calculamos previamente en el punto F y en el punto E. ¿Ok? Como punto relevante, es sumamente importante mencionar que en sistema de nodos, como en un sistema bidimensional, y no trabajamos con distancias porque trabajamos en base a un sistema de partículas, no existe el momento, ¿ok? Para el análisis de partículas. No obstante, para poder analizar las fuerzas de reacción del sistema, sí consideramos distancias y podemos trabajar con momento. El segundo método consiste en el método de secciones. ¿Y en qué consiste el método de secciones? Básicamente, si yo tengo mi barra, o mi estructura, mejor dicho, aquí arriba, y yo necesito calcular de cierta manera, por ejemplo, la barra o la fuerza BD, yo puedo generar un corte en mi sistema, al cual se le suele denominar el primer corte AA. Si se realiza un segundo corte se le suele denominar BB o 1-1, 2-2. Ahí ustedes pueden establecer las nomenclaturas que más se les acomode. ¿Ok? Y luego internamente al sistema se le incorporan las fuerzas que se hacen visibles con el corte. Por ejemplo, y esto nosotros también lo vimos en clase, al realizar el corte nosotros vamos a tener un tramo izquierdo y un tramo derecho. ¿Ok? Y las fuerzas que aparecen, por ejemplo acá, en el tramo izquierdo tendríamos la fuerza BD, porque se hace visible por el corte, ¿cierto? Tendríamos BD. Y aquí nosotros también tendríamos la fuerza DB. DB. Y siempre van en sentido opuesto. La razón por la cual van en sentido opuesto es porque al sumarse tienen que mantener la condición de equilibrio estático. Por ende, como ambas fuerzas tienen la misma magnitud, el sentido tiene que ser opuesto para que al momento de sumarse de cero. ¿Ok? Lo mismo ocurre acá. Aquí nosotros tendríamos la fuerza por el lado derecho DC y por el lado izquierdo tendríamos la fuerza CD. Ambas en sentido opuesto. Y aquí exactamente lo mismo. Tendríamos por acá la fuerza SE, ¿cierto? Y por acá nosotros tendríamos la fuerza CE, también en sentido opuesto. De tal manera que nosotros podemos realizar el corte en cualquier sección, dependiendo de las fuerzas de interés que nosotros queramos. ¿Ok? Como el método de sección es un poco más complejo de analizar, voy a profundizar en este método de sección en clases.
y el método que es más sencillo de profundizar, que es el método de la partícula, porque es un sistema que generalmente se trabaja con diagrama de cuerpo libre en física y vienen trabajando con este método desde física en adelante. Vamos a trabajar con el método de nodos, ¿ok? Asumiendo que el sistema es una partícula. Voy a borrar acá. Entonces, en base al método de nodos, vamos a trabajar primero calculando las fuerzas externas, perdón, del sistema, que son las fuerzas de reacción. Entonces, para esto se realiza un diagrama de cuerpo libre. Voy a esquematizar, perdón por el dibujo, pero voy a esquematizar la estructura. No soy el mejor dibujando, pero hago lo que puedo. Entonces aquí nosotros tenemos el punto F, tenemos el punto D, tenemos acá abajo el punto E, tenemos el punto C, tenemos el punto B y tenemos el punto A. Entonces, en el punto E nosotros tenemos una fuerza de 200 kN, KN, y en el punto C nosotros tenemos una fuerza, perdón, quedó un poquito chocado, ahí sí. Y en el punto C, como les comentaba, tenemos una fuerza de 100 kN. 100 kN. ¿Ok? Entonces, el punto F y el punto A son puntos de apoyo. Si ustedes pueden visualizar el sistema, ambos puntos son puntos de apoyo. Y esos puntos de apoyo son los que permiten que el sistema se mantenga en una condición estática. De cierta forma, son los componentes que restringen el sistema, lógicamente le entregan los grados de libertad y hacen que las fuerzas de reacción aparezcan, que es lo que les he comentado en clase. Por ende, si nosotros tenemos una fuerza de 100 y de 200 kN, lo que nos dice es que la reacción en A y en F no son simétricas. Por otra parte, otra condición que nos dice que las reacciones en A y en F no son simétricas, aparte de la desigualdad de fuerzas aplicadas, estarían siendo la diferencia en las dimensiones de la base. Tenemos 4 metros, 3 metros y 3 metros. ¿Ok? En el caso de que dimensionalmente hubiese sido simétrico, por ejemplo, 3 metros, 3 metros y 3 metros, y adicionalmente ambas fuerzas hubiesen sido iguales, la reacción en A y la reacción en F hubiesen sido exactamente iguales. ¿Ok? Y básicamente para eso se suman las fuerzas del sistema, que son las fuerzas externas totales, y se reparten por el número de apoyos simétricos que nosotros tenemos, que en este caso estarían siendo 2. Como no es el caso, se tiene que realizar el cálculo de la reacción F, que es esa, y de la reacción A, que es esa. Por ende, realizamos sumatoria de fuerzas I igual a 0 y se obtiene que son menos 300 más la reacción A, ¿cierto? Y más la reacción en F. Y esto es igual a 0. ¿Por qué es relevante indicar esto? Porque la única forma para poder nosotros resolver el sistema de nodos es conociendo al menos una incógnita. Por ejemplo, el nodo más sencillo para poder realizar los cálculos, en este caso, estaría siendo el nodo E y el nodo F. Pero si nosotros queremos calcular el nodo F, por ejemplo, necesitamos conocer la reacción en F para poder predecir a través de dos ecuaciones, que estaría siendo la ecuación de sumatoria de fuerza en I y la ecuación de sumatoria de fuerza en X, perdón, poder de esa manera tener dos ecuaciones para dos incógnitas y el sistema sea estático y no hiperestático. Lo mismo con la condición de la reacción en E. ¿Ok?
Por ende, nosotros desde la sumatoria de fuerza en I, sabiendo que positivo va a ser hacia arriba, ¿verdad? Podemos decir simplemente que RA más RF tiene que ser necesariamente igual a 300. ¿Ok? No existen fuerzas en X de forma externa, porque todas las fuerzas externas están siendo aplicadas, en este caso, en Y, ¿verdad? Por ende, ahora necesitamos realizar la sumatoria de fuerzas a través de momento, porque una sumatoria de fuerzas en X dentro de este sistema nos va a dar simplemente que las fuerzas que se están aplicando son nulas. Por ende, la sumatoria de momento igual a 0 nos va a permitir reducir estas dos incógnitas que existían en la primera ecuación y determinar una de ellas de forma directa dependiendo de dónde nosotros nos ubiquemos o nos posicionemos dentro del sistema de referencia. Si nos posicionamos en el punto A y establecemos que el punto A va a ser nuestro punto de apoyo para la sumatoria de momento, tendríamos básicamente, condicionando también que la sumatoria de momento va a ser positiva en sentido antihorario, como también lo definimos en clase. Tendríamos 100 kN, ¿cierto? Por 4, que básicamente es la distancia que nosotros tenemos acá arriba. Entonces estarían siendo 100 kN por 4. Voy a borrar para representar esta sumatoria de fuerza acá arriba. Así que más claro. Entonces tendríamos los 100 kN, recuerden que estamos apoyados acá por la distancia. Recuerden que momento es básicamente fuerza por distancia, o si trabajamos de sistema en sistema vectorial, estaría siendo R cruz F, ¿ok? A través de un producto cruz. Entonces, vamos desde el punto de apoyo a encontrar la fuerza, ¿cierto? El sentido de giro es horario, por lo tanto, el momento en este sentido es negativo. Entonces tendríamos básicamente menos 100 multiplicado por 4 metros. Debido a que la fuerza que nosotros vamos a encontrar es 100 y se encuentra a una distancia perpendicular, ¿cierto? De 4 metros. Hacemos lo mismo con la otra fuerza. Entonces ahora nos volvemos a posicionar en A y vamos a encontrar los 200 kN. Sentido de giro nuevamente, negativo, ¿verdad? Siempre vamos a encontrar la cola de flecha hacia la punta de flecha. Entonces, es negativo al ser horario y la distancia ahora estarían siendo de 4 más 3, que estarían siendo 7, ¿verdad? Por lo tanto, volvemos a incorporar un signo negativo menos la fuerza de 200 kN, 200 multiplicado por 7. Ahora nosotros tenemos la reacción que, como bien definimos acá, va en sentido positivo, así que la voy a esquematizar acá hacia arriba. RF, ¿verdad? Por lo tanto, ahora vamos a buscar, nos posicionamos en A nuevamente y vamos a encontrar esa fuerza desde la cola de flecha hacia la punta de flecha. Y nos damos cuenta que el sentido de giro es antihorario, por lo tanto es positivo. Y la distancia estarían siendo 4 más 3 más 3, queda un total de 10. Y es positivo. Por lo tanto, ahora vamos a tener acá más 7 más RF, ¿cierto? Perdón, se había cortado el video, así que RF por 10 igual 0. Entonces aquí nosotros ya tendríamos nuestro sistema y podemos despejar nuestro RF. Entonces podemos decir, por lo tanto, RF tiene que ser igual, ¿cierto?, a los 100 por 4 más los 200 por 7 y todo esto dividido en 10.
Lo que da un resultado, de 180 kilonewton. ¿Ok? Por lo tanto, ahora podemos volver a la ecuación de sumatoria de fuerza Ni y decir simplemente que RA, por lo tanto, desde la sumatoria de fuerza Ni, nosotros podemos decir entonces que RA, ¿verdad?, va a ser igual a 300 menos 180, que son 120 kN. Y con eso nosotros ya tendríamos las reacciones. Ahora que tenemos las reacciones, podemos trabajar directamente con el análisis nodal. ¿Ok? Entonces, comenzamos con el nodo F. Y en el nodo F simplemente vamos a tener la fuerza de reacción RF, que ya la calculamos y dijimos que eran 180, ¿cierto? 180. Voy a poner acá nodo F. Nodo F. A su vez vamos a tener una fuerza de reacción que viene así, que estaría siendo DF, que es esta, ¿verdad? Estaría siendo la fuerza DF. Y también tendríamos la fuerza EF, ¿cierto?, que va en esta dirección. EF. Y aquí nosotros tenemos nuestro nodo F. Entonces, ahora simplemente realizamos sumatoria de fuerzas en I igual a 0, de tal forma que vamos a tener 180 positivo, ¿cierto?, menos la fuerza de F por el ángulo de proyección de F está acá. Entonces tenemos una base que es de 3, la altura es de 4, por lo tanto la hipotenusa necesariamente tiene que ser de 5. Entonces, la proyección trigonométrica, para proyectar eso ahí y utilizar de esa forma seno del ángulo, estaría siendo de 4 sobre 5, ¿cierto? Entonces tendríamos acá de 4 sobre 5 y todo esto es igual a 0. De esta manera, si nosotros resolvemos nuestro sistema, básicamente vamos a tener que la fuerza DF va a ser igual, ¿verdad?, a 180 sobre 4 y multiplicado a su vez por 5. Lo que da un resultado para la fuerza DF de 225 kilonewton. Entonces, ya tenemos la fuerza DF y podemos plantear ahora la sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerzas en X igual 0 para el sistema que tenemos en el nodo F. La sumatoria de fuerzas en X va a ser básicamente la fuerza EF, ¿cierto? La fuerza EF negativa. Vamos a definir positivo hacia la derecha, siempre es igual. Positivo hacia la derecha y positivo hacia arriba. Entonces tenemos acá menos EF. Y tendríamos más la fuerza de F, ¿cierto?, multiplicado ahora por el coseno del ángulo, y para calcular el coseno del ángulo tenemos la base que es 3 sobre 5. Igual a 0.
¿Ok? Pero a su vez, nosotros ya sabemos a cuánto equivale la fuerza de F, porque la calculamos acá. Por ende, nosotros podríamos decir simplemente que EF va a ser igual a los 225 multiplicado por 3 sobre 5. Y eso es igual. F es igual a 135 kilonewton. 135 kilonewton. ¿Ok? Además, ya terminamos con el nodo F. Podemos pasar al siguiente nodo. Voy a establecer acá una línea de separación. Y el siguiente nodo a analizar va a ser el nodo E. Entonces vamos a establecer acá el nodo E. Y tenemos en el nodo E una fuerza de 200 kN hacia abajo. 200 kN. ¿Cierto? Aquí está nuestro nodo E. Tenemos la fuerza ED. Fuerza ED. Tenemos también la fuerza EF. Fuerza EF. Y tenemos la fuerza por acá C. Fuerza conocida previamente desde el nodo F es la fuerza EF que calculamos acá, ¿cierto? Esta fuerza ya la conocemos y es igual a 135 kilonewton. Por lo tanto, ahora establecemos la sumatoria de fuerzas. Voy a poner igual acá que estamos trabajando sobre el nodo F. Entonces establecemos sumatoria de fuerza en X, positivo. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Y tendríamos simplemente que S tiene que ser igual a EF. Por lo tanto, es igual a 135 kN. Y desde la sumatoria de fuerza en I, positivo hacia arriba, igual a 0. Tendríamos que la fuerza ED tiene que ser igual a 200 kilonewton. 200 kilonewton. ¿Ok? Entonces ahora voy a guardar los resultados. Los voy a dejar anotados arriba con rojo. Tenemos la fuerza DF, que es la que nos están pidiendo acá, ¿cierto? La fuerza DF, nosotros sabemos que es igual a 225 kilonewton, 225 kN. Además de la fuerza DF, tenemos la fuerza CE, que también la acabamos de calcular. CE es igual a 135 kilonewton. CE es igual a 135 kilonewton. Y la otra fuerza es la fuerza VD, que esa creo que no la hemos calculado. VD se encuentra acá. Tenemos que irnos hacia allá arriba. Fuerzas que interactúan con aquella estaría haciendo la FD, que ya la tengo arriba, y la fuerza ED, que no la tengo registrada. Y la fuerza ED es igual a 200. ED igual a 200 kilonewton. Ya, teniendo eso registrado, voy a borrar la sección de abajo para poder proceder con el cálculo. Y voy a borrar un poco el esquema. Entonces vamos a borrar aquí abajo.
Y procedemos con el cálculo de la última reacción. Perfecto. Entonces, voy a borrar igual ahí arriba. Acá. Y tenemos entonces el nodo D. Ahora el nodo D, ¿cierto? Tiene la fuerza FD, que va hacia arriba. FD, donde la fuerza FD o de F era de 225, así que lo voy a dejar simplemente con la magnitud de 225 kilonewton. Adicionalmente, el nodo D tiene la fuerza DE, ¿cierto? De la fuerza DE era de 200 kilonewton, la voy a dejar hacia abajo. También tenemos la fuerza BD, que va con una pendiente distinta. Fuerza BD. Y tiene la fuerza DC, que tampoco la hemos calculado. Pero no la necesitamos, o sea, para el procedimiento de cálculo de esfuerzo, CD. Pero para poder calcular la fuerza BD quizás sí de hecho sí la vamos a necesitar. Entonces igual la vamos a obtener. Entonces, trigonométricamente aquí nosotros tenemos un cambio. Lo voy a trabajar con rojo. Aumentar un poquito el grosor de línea. El cambio está acá. Acá. ¿Ok? El ángulo es distinto al que calculábamos antes. Y es básicamente porque todos los ángulos que calculábamos antes eran de 3, 4 y 5. ¿Ok? Por lo tanto era un ángulo conocido. No obstante, ahora nosotros acá tenemos para esta proyección un ángulo alfa que está compuesto por un cateto opuesto de 2, un cateto adyacente de 3 y una hipotenusa que desconocemos, pero como la relación es 2 y 3, la hipotenusa acá tiene que ser necesariamente raíz de 13. ¿Ok? Entonces, ya teniendo eso en consideración, realizamos simplemente el cálculo de fuerzas. Entonces ahora realizamos el cálculo de fuerzas y ponemos acá sumatoria de fuerza en X igual a 0. Tendríamos en X 225 proyectado en 3 sobre 5 porque utilizamos coseno. Adicionalmente, esto es negativo por la proyección de la fuerza simplemente. Cuando hablo de proyección de fuerza me refiero a que si yo proyecto esto al eje X, que es lo que estamos haciendo actualmente, la fuerza queda proyectada como su sombra hacia esa dirección. Entonces estaría haciendo 225 por el coseno de este ángulo que nosotros tenemos acá, que le voy a denominar gamma, y el coseno de gamma es básicamente 3 sobre 5. ¿Ok? Por eso. Entonces tenemos menos 225 de 3 sobre 5. Tenemos DC más DC multiplicado por 3 sobre 5 igual. 3 sobre 5. Y tenemos BD, que también es positivo, más la fuerza BD
Voy a borrar para que quede bien. Más la fuerza BD multiplicado por la proyección que tenemos acá, que estaría siendo de 3 sobre raíz de 13. De 3 sobre la raíz de 13. Y todo esto es igual a 0. Vamos a necesitar sí o sí de la sumatoria de fuerza en I para poder correlacionar y calcular. Y poder obtener una de las dos incógnitas, que es DC o ED. Entonces, realizando el cálculo, sumatoria de fuerza en I igual 0, se obtiene 200 por un lado, negativo. Adicionalmente se tiene 225 más 225 multiplicado por 4 sobre 5, porque estamos proyectando en seno, más DC, también por 4, más la fuerza DC multiplicado por 4 sobre 5, también porque estamos multiplicando en seno, y la fuerza BD negativa multiplicada por 2 sobre raíz de 13, debido a que estamos proyectando igual a seno. Estaría haciendo menos la fuerza BD multiplicada por 2 sobre raíz de 13, igual a 0. Voy a mover un poquitito hacia acá. Ahí sí. Igual a 0. Ya, perfecto. Entonces, teniendo esto listo, tenemos dos incógnitas, que básicamente estaría haciendo la reacción BD con la reacción DC, y tenemos dos ecuaciones, que estaría haciendo la sumatoria de fuerza en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Basado en que tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, podemos calcular, en este caso, cualquiera de las dos incógnitas del sistema. Y para este caso en particular, se calcula, al resolver el sistema de ecuaciones de C, que da igual a 91.66 kN, y la reacción faltante, que es BD, la reacción BD y BD igual a 96.14 kilonewton. Entonces, ya teniendo esto listo, se procede con el cálculo de esfuerzos. Entonces, el otro esfuerzo que nos piden calcular es BD. Y BD era de 96. BD, voy a borrar acá. Ahora sí. Y la fuerza BD, que es igual a 96.14. 96.14 kilonewton. Entonces, ya teniendo esto, simplemente se calculan los esfuerzos. Entonces, cálculo de esfuerzos. Voy a mover un poquito hacia arriba.
fijar acá. El área, el problema nos dice que para todas las barras es igual y equivale a 1200 milímetros cuadrados. ¿Ok? Entonces calculamos el esfuerzo. Cálculo de esfuerzo. Tendríamos el sigma de F, que lo piden, ¿cierto? Sí. Sigma de F, que va a ser igual a 225 por 1000, porque está en kilonewton, dividido en 1200. Después tenemos la barra CE, que son 135. Sigma CE, que es igual a 135 kilonewton, así que esto por 1000, 2, 3, dividido en 1200. 1200. ¿Okay? Y finalmente, la barra BD, me voy a mover otro poquitito hacia arriba, y finalmente tenemos la barra BD, sigma BD, que es igual a 96.14 kilonewton. Así que se multiplica por 1000, 2, 3, y dividimos todo esto en 1200. Calculamos los esfuerzos. Serían 225 por 1000 dividido en 1200. Son 187.5 megapascales. 187.5 megapascales. El esfuerzo CE es de 135 por 1000 dividido en 1200 es igual a 112.5 megapascales. Y el esfuerzo BD es de 96.14 por 1000 dividido en 1200. 80.11 megapascales. Y con eso ya calculamos todos los esfuerzos de las barras, que era lo que nos pedía el problema, y la barra más crítica de las calculadas, o la que fallaría primero, debido a que el esfuerzo es mayor, estaría siendo la barra de F. Espero que les haya gustado el problema. Encuentro que es bastante completo para los ejercicios de introducción a lo que es la mecánica de materiales. Así que eso, cualquier duda o consulta, quedo atento. Un abrazo, que estén muy bien.